Bien, vamos a hablar ahora del dólar, de la moneda estadounidense, 300 pesos el blue, y la brecha se agranda con respecto al dólar oficial. Ya está pasando casi los 130 puntos, 130%. ¿Es así, Florencia? Así es, Pablo. Si son los datos financieros para arrancar el día de hoy, veremos qué pasa en el mercado en el transcurso del día. Pero lo cierto es que ayer el dólar, hablamos en este caso del dólar paralelo, el dólar blue, sí, cerró por encima de los 300 pesos, 301 concretamente. Y después tenemos que hablar de otro dólar, que es el dólar financiero, exacto, legal, el contado con liqui, que usan muchas empresas. Ese dólar cerró en 311 pesos. Por lo cual, como bien planteabas, la brecha cambiaria, que es esta diferencia entre los dólares paralelos financieros y el dólar oficial, supera el 130%, lo cual es una preocupación para el Ministerio de Economía. Hablando del Ministerio de Economía, que relacionado directamente con el Banco Central, se había hablado mucho en los últimos días sobre la posibilidad de un aumento de la tasa de interés de los plazos fijos, justamente para que la gente o quienes están operando, obviamente, en los bancos tienen la posibilidad de tener un plazo fijo, comprar dólares, y se vuelquen más al plazo fijo para que empiece a desvanecer un poquito la cotización de este dólar paralelo que superó ayer los 300 pesos. Así es, y tal como planteas, uno de los motivos que explican todo esto es un poco la incertidumbre, digamos. Claro. ¿Qué medidas se vienen? Tal como planteas vos, suba de tasas de interés, ¿puede ser una medida? Efectivamente puede serlo. A veces resulta. Sí, el Banco Central lo está analizando, así que esa puede ser una medida. También tenés que ver los últimos contactos que hubo entre Silvina Batakis, ministra de Economía, y el titular de la Comisión Nacional de Valores. La semana pasada contábamos que el titular de la CNB... Flamante, ¿no? Titular. Claro, flamante titular, porque la semana pasada renunció el titular de la Comisión Nacional de Valores. Está su segundo, Sebastián Negri, quedó a cargo. Hubo contactos en las últimas horas con Batakis y ahí el mercado también está esperando. ¿Va a haber una medida relacionada a eso que podría impactar en este dólar, en el dólar MEP, en el dólar contado con liqui? Otra de las dudas que tiene el mercado. Por eso, parte se explica por la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué medidas concretas va a tomar Batakis? Porque digo, en su conferencia de prensa dio sus principales lineamientos, pero ahí se están esperando, bueno, ¿cuál va a ser la medida concreta? Bien, en las primeras horas de esas medidas que vos estás señalando, 9:30 de la mañana, ¿te acordás, Flor? Una vez con la apertura de los mercados, la respuesta era positiva en principio con estas primeras horas, pero fueron pasando los días y fueron pasando las semanas y la cuestión mercado se fue complicando, ¿no? Digo, lo del 300 pesos del día de ayer, el dólar paralelo no es un dato menor, es una cuestión a tener en cuenta, si no es un mercado muy chiquito, pero marca, ¿no? De alguna manera un poco el rumbo de dónde está yendo la República Argentina y de qué manera están respondiendo los mercados y el dólar a cómo se están comportando justamente algunas variantes que tienen que ver con el dólar por sobre todas las cosas, pero también con los mercados en general, no solamente que pone el foco en el dólar. Sí, así es, porque de acá en adelante Batakis tiene un desafío muy importante que va a ser renovar la deuda en pesos. Bueno, claro. Ese es un gran signo de pregunta que tiene el mercado. Por otro lado, decíamos, lo que ella anunció, que fue lineamientos, austeridad fiscal, por ejemplo. ¿Cuál es la medida concreta? Porque en las últimas horas se anunció la ampliación de una moratoria previsional, lo cual requiere un gasto del Estado. O sea, el principal gasto del Estado son las jubilaciones. Eso por un lado. Y después también tenés muchísima gente, las organizaciones sociales, pidiendo el salario universal. Si eso sale, ¿cuánto va a costar? Digo, por eso hay, digamos, están los lineamientos, austeridad fiscal, y están las medidas concretas. Por ahí, en el transcurso de los próximos días, cuando el mercado empiece a creer en base a distintas medidas, veamos si esto en algún punto está corrida, porque efectivamente es una corrida cambiaria. Sin dudas, digamos, se está queriendo forzar una devaluación, lo vemos todos los días con mucho, digamos, el agro está liquidando un montón en dólares porque los precios están altos, pero en cantidades no es tanta la liquidación y se está intentando convencer al agro para que liquide, para que lleguen esos dólares. Bien, Flor, bueno.